Sin dudas, es el escritor argentino más importante del siglo XIX y uno de los más importantes de la historia a nivel mundial. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos de Jorge Luis Borges. Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Tras unos años en la ciudad, una enfermedad que luego también le pesaría a él obliga a su padre a viajar hacia Suiza en 1914. Para mala suerte de ellos, la Primera Guerra Mundial estalla y terminan quedándose allí por 4 años. Borges estudia en este lugar y se dedica a aprender idiomas por su cuenta. Luego de finalizado el conflicto bélico mundial, Borges y su familia se mudan hacia España en 1918. Recién para 1921 regresaría a Buenos Aires. Desde ese momento, Borges tiene una relación muy especial con Buenos Aires. De hecho, su primer libro fue titulado Fervor de Buenos Aires. Entre 1921 y 1927, Borges crea algunas revistas literarias como Prisma, Proa y Martín Fierro. Recién en 1930, gracias a Victoria Ocampo, Borges forma parte del comité de redacción de la famosa revista Sur. Allí conoce a su más cercano y apreciado amigo, Adolfo Bioy Casares. Por estos años, Borges, quien ya a los 10 años había traducido a Oscar Wilde, sigue traduciendo a muchos autores de renombre, como Virginia Woolf y William Faulkner. También continúa escribiendo relatos y ensayos, además de leer constantemente y mantener contacto con grandes escritores de la época. Para 1938 comienza sus problemas con la vista, hecho por el cual tuvieron que viajar en aquel 1914 debido a su padre, solo que ahora es él quien sufre estos problemas. Esta situación nunca lo va a dejar tranquilo, y de hecho va a llegar a perder la vista muchos años después. Para los primeros años de la década del 40, Borges y Bioy Casares comienzan a publicar cuentos bajo el seudónimo Bustos H. Domecq, el cual combinaba nombres de sus abuelos para formar el seudónimo. También, si bien no voy a ahondar en esto, Borges era una persona que siempre nombraba a sus antepasados y sus raíces de diversos orígenes. Para mediados de esta década, en 1944, publica Ficciones, uno de sus trabajos más reconocidos y que le dieron fama a nivel nacional. Poco tiempo después, con el ascenso de Perón, Borges se posiciona con la gran cantidad de intelectuales que se opusieron al peronismo. Por esto, el gobierno de Perón lo designa inspector de aves y conejos, puesto al cual Borges renunció. Él continúa escribiendo, es nombrado presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y para 1949 publica su trabajo más famoso, El Aleph, una antología de cuentos que le valieron la fama a nivel internacional. Con el pasar de los años, el gobierno de Perón es derrocado y bajo la nueva dictadura militar que gobierna el país, Borges es nombrado director de la Biblioteca Nacional. En 1967 se casa con Elsa Astete Milán, su primera esposa, de la cual sin embargo se separó en 1970. Ya para la década del 70, con la vuelta del peronismo, Borges se vio alejado de la función que tan feliz lo hizo, según él, el cargo de director de la Biblioteca Nacional. Como se sabe de su fuerte antiperonismo, Borges no dudó en celebrar el derrocamiento de este por el golpe dado por los militares de la última dictadura en Argentina. Años más tarde, se arrepentiría de celebrar esto, puesto que los crímenes cometidos por las juntas militares fueron de los más atroces de la historia argentina. Muchos dijeron que estos actos, sumado a su saludo con el también dictador Pinochet, fueron los motivos por el cual no le dieron el Premio Nobel de Literatura en su momento. Hace no mucho tiempo, sin embargo, se comunicó que la razón por la cual no se lo entregaron es porque consideraron a Borges demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura. De todos modos, en 1979 le otorgan el Premio Cervantes y demás. Durante los años siguientes, Borges viaja en varias ocasiones con una exalumna, María Kodama, quien luego en 1986 se convertiría en su esposa. Meses más tarde de su segundo casamiento, Borges fallecería a los 86 años en Ginebra, Suiza. Borges, quien ya no veía casi nada, pasó una parte de su vida dictando cuentos, no pudiendo disfrutar del placer de la lectura, aunque tenía gente que le leyera en voz alta. Sus obras son, sin lugar a dudas, de las más importantes de la literatura argentina. Hablar justamente de ellas sería interminable, y más allá de un simple recuento de títulos, nos extendería bastante tiempo. Las frases de Jorge Luis Borges nos permiten entrever la mente de uno de los escritores latinoamericanos más destacados del siglo XX. Elogiado por su capacidad de elevar la ficción al grado más extremo de la reflexión filosófica. Son 3 las colecciones de relatos que merecen ser destacadas en su obra gracias a su proyección internacional. Ficciones 1944, El Aleph 1949 y El Hacedor 1960. Su prosa ficcional se caracteriza por un profundo conocimiento literario y un arduo proceso de autoconciencia, indiscutiblemente fomentado por su ceguera, consiguiendo abarcar como pocos autores la misma condición humana en sus palabras.
Algunos de sus temas más recurrentes son la circularidad del tiempo, los espejismos, las bibliotecas y los laberintos. En definitiva, la escritura de este autor argentino excede su propia forma para erigirse en eternidad. Por todo ello, en Frases de la Vida no hemos querido perder la oportunidad de compartir contigo una selección de frases de Jorge Luis Borges que muestran a la perfección la grandeza de sus planteamientos. Disfrútalas a continuación. 20 frases de Jorge Luis Borges. Cuando las palabras exceden el tiempo. 1. El presente no es otra cosa que una partícula fugaz del pasado. Estamos hechos de olvido. 2. Las herejías que debemos temer son las que pueden confundirse con la ortodoxia. 3. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. 4. Somos nuestra memoria. Somos ese museo quimérico de formas cambiantes. Ese montón de espejos rotos. 5. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. 6. Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. 7. Todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan un poco antes. 8. He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola. 9. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. 10. Lo real se confundía con lo soñado, o mejor dicho, lo real era una de las configuraciones del sueño. 11. Modificar el pasado no es modificar un solo hecho, es anular sus consecuencias que tienden a ser infinitas. 12. Éramos demasiado distintos y demasiado parecidos, no podíamos engañarnos, lo cual hace difícil el diálogo. 13. Siempre uno acaba por asemejarse a sus enemigos. 14. Escribo por medio de símbolos, mi pudor no me permite confesarme directamente. 15. Ensayaba continuas metamorfosis, como para huir de sí misma, el color de su pelo y las formas de su peinado eran famosamente inestables. 16. Ser una cosa es inexorablemente no ser todas las otras cosas. La intuición confusa de esa verdad ha inducido a los hombres a imaginar que no ser es más que ser algo, y que, de alguna manera, es ser todo. 17. La felicidad no necesita ser transmutada en belleza, pero la desventura sí. 18. Cada palabra, aunque esté cargada de siglos, inicia una página en blanco y compromete el porvenir. 19. ¿Qué es la magia? La magia es una casualidad distinta. Es suponer que además de las relaciones causales que conocemos, hay otra relación causal. 20. Uno tendría que amar también las desdichas, los fracasos, las soledades. Todo eso es como el material para el poeta, sin el cual él no podría componer.